Esto es 1918. Vale. Justo ya hemos entrado de Ya lleno estamos en el siglo XX, hace 100 años. Y esto es Blanco sobre Blanco de Maverick. No lo conocía. Kazimir Malevich, ¿no? Eso, Maverick. Ujú. Eh, ¿Y qué? ¿Qué pasa con esto? Polémico, ¿no? Claro. claro, esto Esto sí que no tiene nada que ver con lo que hemos visto. que esto no tiene nada que ver con... De O hecho, sea, no tiene es que nada... aquí no hay ni un pincel, no ha cogido ni un pincel el tío. Claro, ¿no? Claro, no sé, como no pintaba el blanco. Claro, el tío no ha cogido ni un pincel. Bueno, claro, igual pinto el blanco él, vamos, pero... Pero... Cuéntanos. Pero a ver, ¿Qué claro, pasa aquí con esto tiene un contexto, porque la gente tiende a pensar que esto pasa, entonces tú ves de repente una obra en blanco en un museo y dices, esto es porque... Esto lo hago yo también y... Claro, no tiene el típico, este es el cuadro que da concretamente al típico comentario de esto lo sé hacer yo, o esto esto lo no es sabe arte. hacer, o esto no es arte, o esto lo sabe hacer un niño de 3 años. Exacto. Entonces... y tú nos vas a decir defender... que efectivamente esto no lo sabe hacer un niño de 3 O años. sea, tú nos vas a defender el cuadro, ¿no? Sí, claro. Venga, pues vamos a ello. Como venimos del expresionismo, como ya Sí. hemos dicho, venimos de las vanguardias Ujú. y durante las vanguardias sucedieron bastantes movimientos, entre ellos el fauvismo, el cubismo. Que deja un poco la técnica clásica un poquito atrás, ¿no? Claro, entonces la técnica clásica que todo el mundo conoce, la representación fiel de la naturaleza, y mostrar tal cual lo que tú ves, eso ya se deja de lado porque hay nuevas maneras de Expresarse, representar ¿no? la naturalidad, o sea, de representar la naturaleza y de expresarse. Claro. Al fin y al cabo no quieres únicamente mostrar lo que ves, sino lo que sientes. Que es transmitir algo, no solo hacer una mera representación, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos a un momento en el que las vanguardias ya están prácticamente agotadas. Ya se han tocado todos los movimientos. Se ha exprimido ahí como un Se ha limón, ¿no? exprimido al máximo. Y entonces lo que pretende él es ir más allá de todo lo que se ha visto hasta ahora. Lo que pasa es que él no llega un día de repente y dice, mira, voy a hacer esta obra. Entonces él empieza con el fauvismo, que ya de por sí es figurativo, aunque cambia los colores, por ejemplo, no, vamos a decir normales de la naturaleza, y los altera, y entonces toca el fauvismo, pero también toca el cubismo, porque el cubismo no deja de ser representación geométrica. O sea, él tiene una evolución como pintor, ¿no? Sí, claro, claro, pero es que... Con O sea, obras que notables, de hecho, a la claro. gente se le olvida que los pintores tienen una evolución y que no llegan de repente a esta idea y ya está. Entonces él toca un poco las vanguardias, nace con las vanguardias, es con lo que él crece y experimenta y demás. Entonces, claro, dentro de este movimiento, la filosofía y todo lo que hay alrededor de este pensamiento a él le influye, porque bueno, vale, quieren representar la realidad, pero la quieren representar mediante el cubismo. Representamos diferentes planos de un mismo objeto, o sea, diferentes visiones de un mismo objeto en un plano que en este caso es el lienzo. Sí. Vale, luego vemos el futurismo, que también como que desarrolla esta idea y todo esto, ¿no? Pero claro, él quiere ir más allá y no representar la realidad que tú ves, sino aquello del subconsciente. Entonces él empieza a experimentar con la geometría y antes de este cuadro como que realiza una exposición en la que le da importancia no a la naturaleza y no a los elementos visibles de la naturaleza, sino a la geometría y el color, únicamente. Entonces son cuadros en los que son figuras geométricas a la forma más simple posible. Un como círculo, un cuadrado. Un círculo, un cuadrado, exacto, nada más. Porque lo ve como que es el... Claro, entonces es como la abstracción, es como la abstracción más pura que Exacto. tú puedas hacer. Tú no, o sea, no es pretender identificar lo que estás haciendo, sino ir más allá de lo que tú ves. Ir a lo básico mentalmente, ¿no? Decir... No, porque no quiere ir a lo básico, él quiere ir como más A lo allá. abstracto me refiero, es decir, Claro, todo tiene una forma geométrica, ¿no? De origen, ¿no? Claro, o sea, pero es que él no es que tenga una forma geométrica, es que él no se quiere fijar en la naturaleza, o sea, él no quiere representar nada en concreto. O sea, él lo que quiere es transmitir un pensamiento. ¿Sí? Es que es complicado. Sí, no, pero... Entonces él lo que quiere es que se reflexione más allá de lo que tú puedes ver
Entiendo, el pensamiento abstracto. Claro. ¿No? Quiere fomentar un poco... Claro, entonces es lo que es el supremacismo, que veremos ahora... Sí, perdón. Sí, no. Veremos el suprematismo y todo esto, que es lo que él, bueno, él es el creador, porque gracias a esta obra es esto. Era ruso, ¿no? Sí. Entonces, claro, también la época rusa y todo esto, pero básicamente la idea que él tiene es esta, ¿no? Entonces... ¿Este cuadro, entonces? Antes de este sucede que es un cuadro negro sobre fondo blanco. Causa controversia entre la exposición que él hace. Y entonces, cuando lo muestra, ya tal, y entonces el máximo exponente que él consigue llegar es blanco sobre blanco. Que es como la abstracción más pura. Ya. No hay nada que se pueda abstraer más que a este cuadro. Pero claro, él no pretende que tú mires este cuadro Y que es fascinado. y digas, ah, mira qué bonito, me recuerda a tal. O sea, él lo que pretende es que recapacites, o sea, como es un pensamiento... No que contemples, sino que te abstraigas. Claro, es un pensamiento interno. Entonces, él lo que pretende es alejarse de todo esto y es un tema más sentimental. Los sentimientos y indagar en cada uno, no en... reconozco lo que estoy viendo y esto me recuerda a tal, sino que tú mismo indagues más allá. Entonces, por eso la obra es blanca, porque es básicamente hace que te enfrentes a la nada o al todo. Y entonces lo relaciona con tema espiritual y todos estos temas, porque al fin y al moral, cabo, ¿no? También, ¿no? Claro, es como que te hace replantear. Entonces todo esto viene inculcado por un pensamiento filosófico y de hecho, claro, él, pues como hace este estudio, o sea, lo que él pretende mostrar es esto al fin y al cabo. Entonces, cuando él llega a esta plenitud de los sentimientos y nada más, ya no pintó más. O sea, nunca volvió a pintar. De hecho, esta fue su última obra. Como había alcanzado el... Claro, había alcanzado el máximo de lo que él pretendía. O sea, su pensamiento filosófico era este. Y ya se fue... Entonces él dice, yo ya he alcanzado la plenitud que yo quería. Entonces él deja de pintar y se dedica a dar clase y a enseñar sus ideas. A ver, para ser honestos, esta obra necesita de contexto, bajo mi punto de vista. Es decir, esta obra se puede asimilar mejor, entiendo yo, en el contexto en el que la hizo y si, bueno, realmente estabas metido en el mundo de las vanguardias y lo podías, porque yo creo que es la más difícil de digerir para el público en general. Claro, porque tú estás acostumbrado a identificar lo que está representado en el cuadro a que la persona, ¿no? La persona que lo ve lo identifica con algo de la naturaleza. Ese es el problema que existe actualmente y con el arte contemporáneo sobre todo, porque si tú no identificas lo que estás viendo, ya como que la gente le crea Tienes que pensar, ¿no? una problemática de entonces esto qué quiere decir. Entonces dices, esto... Por eso necesitas un poco de contexto. Claro, entonces estas obras necesitan contexto, porque es que si no tú no entiendes por qué es blanco sobre blanco. A ver, da lugar a debate, ¿no? Sobre el arte, ¿no? Porque el arte fuera de un contexto o en cualquier contexto debería transmitirnos o no debería transmitirnos. Y es bonito también poner ese punto encima de la mesa. Y bueno, pues podría ser otro capítulo, ¿no? Debatir sobre lo que debe ser el arte o que si el arte tiene que tener una misión o tiene que tener un objetivo y si ese objetivo, qué canal tiene que seguir para cumplirlo, ¿no? Porque desde luego, ya te digo yo, para mí, por ejemplo, este es el más difícil de asimilar, ¿no? Esa idea, ¿no? Porque sí que puedo entender que él quería ir más allá, ir a la pureza, ¿no? A la geometría, al pensamiento abstracto, y lo puedo entender, pero me cuesta... Por ejemplo, hemos visto antes el de Delacroix y claro, ese cuadro 200 años después me deja flipado. Este es de hace 100 años, me estás contando el contexto y me cuesta más. Claro, porque aquí juegan, o sea, aquí entran en juego los sentimientos, no juegan la representación ni la naturaleza. Claro, entonces y no es algo más complicado. Claro, y no es algo que entre por la vista, no es la primera sensación la que tienes de estoy contemplando una obra de arte. Claro, bueno, de eso ya depende de la visión, porque bueno, a mí el arte abstracto sí que me gusta y yo creo que pese a que no entiendas un cuadro, no significa que no te impacte. Claro, ahí voy, que igual necesitas, igual tú eres una persona que con el contexto y con la formación llegas a valorarlo, pero a lo mejor ese impacto cómo se acaba sintiendo, es decir, evidentemente por tus conocimientos y tu formación y tus vivencias, pero a nivel primera impresión, claro, cuesta, al menos a mí me gusta por la belleza propia del cuadro
fuera de contexto. Pero ahí entraríamos un poco en el debate, ¿no? De qué es bello y qué no es bello. Tienes razón, es una cosa muy subjetiva, toda la razón. O pienso que debería de contextualizarse de una mejor manera, porque tú ahora esto lo ves en el MoMA que está, tú vas al MoMA y lo ves expuesto en el MoMA y dices, bueno, pues... Claro, si no ves que está culminando un proceso o un... ¿Sabes? Claro. No, fuera de si no tienes un contexto contexto sobre una persona que no tiene una formación detrás y que no tiene un contexto, que no se le da un contexto sobre esta obra, es difícil que la entienda. Claro, exactamente. Es decir, yo ahora, si voy a Nueva York, me encantaría ir a ver esta obra. ¿Sabes? Que me encantaría ir a verla. O sea, ahora me encantaría ir a verla y estudiármelo un poco más y mirar. O sea, si yo sé que voy a ir a Nueva York y voy a ir al MoMA, me gustaría saber más sobre cómo se llegó aquí. O sea, es decir, me despierta esa curiosidad y me motiva. Pero me pasa eso, ¿no? Tengo esta sensación con esta obra.